y compañeros, el día de hoy les vamos a sustentar el taller número 2 de Economía General. Mi equipo está conformado por José Daniel Gutiérrez, Andrea Arboleda y William Nunchias. Nuestro trabajo contiene introducción, objetivos generales, clasificación de los bienes, cuadro comparativo, tipos de mercadeo, conclusiones y bibliografía. Bueno, yo les voy a explicar los tipos de bienes. Los tipos de bienes se dividen según su función, según su elaboración, según su escasez, según su funcionalidad, según su acceso y según su durabilidad. Bueno, según su función, tenemos los bienes de consumo. Estos se subdividen en dos partes, que son los bienes duraderos y los bienes no duraderos. Los bienes duraderos son los ejemplos como electrodomésticos, viviendas, carros, y los bienes no duraderos son los que se consumen muy rápido, como los alimentos y como las bebidas. En los bienes de producción tenemos dos, los bienes de capital y los bienes intermedios. Los bienes de capital se utilizan para otros bienes y los bienes intermedios son que se utilizan, que se pueden mezclar, ¿sí? Un ejemplo, tenemos el automóvil, que es un bien duradero, y tenemos la gasolina, pues que no es un bien duradero, pero le sirve el combustible le sirve pues, al automóvil. Tenemos la clasificación según su elaboración. Tenemos los bienes primarios, los bienes secundarios y los bienes terciarios. En los bienes primarios tenemos unos que son directamente la naturaleza, como el petróleo, la madera y los minerales. Los bienes secundarios son los que se transforman y los bienes terciarios son un bien común. El ejemplo, pues, por ejemplo, tenemos los bienes, tenemos el petróleo, tenemos la harina y, por ejemplo, un ejemplo del terciario es, por ejemplo, un corte de cabello. Según su escasez, tenemos los bienes libres, que son los que nos otorga la naturaleza, como el aire, el agua, y tenemos los bienes económicos, que esos que sí son escasos, como por ejemplo la ropa y la vivienda, pues que sí los tenemos que trabajar. Tenemos la clasificación según la funcionalidad, son los que se sustituyen. Por ejemplo, tenemos la carne, el pollo, entonces podemos estar variando. Y por último, tenemos los que son de fácil acceso, que son una vivienda privada, un carro, un parques públicos, algo pues que no vamos a tener que pagar por ello. Según la durabilidad, tenemos el ejemplo de duraderos y no duraderos. Como ya les había dicho, un electrodoméstico, en no duraderos tenemos un alimento pues, que se consume muy rápido. Y ya le doy paso a mi compañero José Daniel. Bueno, en el punto número 2 tenemos lo que es una tabla comparativa entre presupuesto privado y presupuesto público, en el cual tenemos los propósitos, que es administrar las finanzas personales y lograr objetivos financieros e individuales, y en presupuestos públicos proporcionar servicios gubernamentales esenciales y promover el bien público. Tenemos también otra característica, el alcance. Se limita típicamente a los ingresos y gastos de un solo individuo o hogar y puede abarcar toda la economía de un país o municipio. Eso es el presupuesto público. La toma de decisiones, la decisión de presupuesto privado, las toman los individuos o los hogares. Esto es privado. Y las decisiones de presupuestos públicos las toman los funcionarios gubernamentales a través de un proceso político complejo. La rendición de cuentas. Tenemos los individuos o los hogares, son responsables de sus propias decisiones de presupuesto y las funciones gubernamentales son responsables ante el público por su decisión de presupuesto. En esta tabla nos pide también un ejemplo. Como privado, un individuo puede crear un presupuesto para realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos mensuales, establecer metas de ahorros y tomar decisiones financieras informadas sobre cómo gastar su dinero. Y en los presupuestos públicos, un gobierno puede crear un presupuesto para financiar servicios esenciales como la educación, la atención médica, la infraestructura y las defensas. Esta tabla, en este caso, la estamos presentando en español y también en el documento principal está en inglés. Y ahora daríamos el espacio a mi compañero David. Buenas noches. Bueno, entonces en esta parte vamos a hablar de los tipos de mercado. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de los mercados locales.
Los mercados locales operan a nivel de comunidad, un área geográfica específica. Entonces, estos logran satisfacer las necesidades de los consumidores locales. Pongamos, por ejemplo, no sé, una tienda de un barrio, por ejemplo. Entonces, logra satisfacer las necesidades de un lugar en específico. También tenemos los mercados regionales, que abarcan más áreas geográficas, que son más amplias, más que los mercados locales, pero que aún se centran en una región específica. Entonces, por ejemplo, un centro comercial regional, digamos, por ejemplo, Abastos, es para abastecer pues de frutas y verduras y de hortalizas a pues Bogotá. En este caso, pues estaremos hablando de un mercado regional. Ahora hablaremos de los mercados globales. Entonces, estos operan a nivel mundial y están influenciados por factores económicos, políticos y sociales más grandes, como por ejemplo, no sé, la industria tecnológica. Entonces, vamos a hablar de Apple o Samsung o cualquier otro grande de la tecnología. Entonces, en el siguiente punto que quiero abarcar, vamos a hablar de los tipos de mercado. Entonces, vamos a hablar de según su competencia. Entonces, el primero es la competencia perfecta. Entonces, en este caso hay un balance entre compradores y vendedores. Después vamos a hablar de el mercado monopolístico. Entonces, quiere decir que hay varios competidores, pero cada uno ofrece un producto ligeramente diferente que se percibe como único por parte de los consumidores. Después vamos a hablar del mercado oligopolístico, que es el mercado donde hay un número pequeño de empresas que dominan la industria y tienen un control significativo sobre el precio y la producción. Entonces, por ejemplo, los fabricantes de automóviles, hablando como empresas Toyota, Volkswagen o General Motors. En el monopolio, entonces en el monopolio lo que quiere decir es que solamente un vendedor controla toda la oferta de un producto o servicio. Entonces, un caso muy común es el de la familia Rockefeller, cuando John Davidson Rockefeller era el dueño de todas las refinerías de gasolina de Estados Unidos. Entonces, por él crearon las reglas antimonopolio porque él fue el dueño y el único que tenía control sobre la gasolina en un momento en Estados Unidos. Pues ya para hacer una conclusión, entonces pues vamos a hablar que una conclusión importante es comprender los tipos de mercado. Entonces, comprender los tipos de mercado según su localización geográfica, como según la competencia, proporciona una visión más amplia de cómo funcionan y cómo operan las fuerzas económicas. Y finalmente, pues los tipos de mercado también y los diferentes tipos de competencia nos va a permitir entender un poco más de cómo funciona la economía en esta escala. Y ya creo que eso sería todo por mi parte. Gracias. Así es. Gracias.